distinto, pero siempre el centro es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es solo que contiene otras herramientas, pero las herramientas se dirigen a lo mismo. Así que entonces, esto está basado en que aquí manejamos una teología sistemática, porque tenemos que conocer a profundidad lo que es teología, que es la reina de las ciencias. La teología, la ciencia que está encima de todas las ciencias es la teología, por eso se le llama la reina de las ciencias. Así como una guitarra es la madre o la reina de los instrumentos, o como a la manzana le llaman la reina de las frutas, o como al águila le llaman el rey de los cielos, o como al león le llaman el rey de la selva, o como al tiburón le llaman el rey del mar, pues también la teología es la reina de toda la ciencia. ¿Por qué? Porque toda la ciencia, para poder argumentar, primero van a la Biblia. El ateo, para poder argumentar, primero va a la Biblia. No tiene otro argumento. Entonces, él o ella, quien quiera que sea, para poder argumentar en contra del Evangelio, en contra de Dios, en contra del Espíritu, él no apela a algún otro libro, sino apela a la teología, o sea, la Biblia. Entonces, por eso se le llama teología la reina de la ciencia. Esta mañana vamos a iniciar, ya está aquí escrito, teología pastoral. Lo que un pastor debe conocer y que a veces desconoce. Lo que una oveja debe conocer y a veces lo desconoce. Pero quizás por falta de comunidad entre pastor y oveja, o a veces el pastor se niega a recibir capacitación porque es un ateólogo. O sea, que él cree en Dios, pero no cree en la teología. Y cuando sube al púlpito, él dice, no les vengo a predicar teología, sino palabra de Dios. Pleonasmo es lo mismo. Teología es hablar de Dios. Entonces, la persona... Hoy me quedé solo, no tengo compañero abajo. Tardo. Ahí viene, hermano. Ya, sí, pues. Y a las 9 en punto damos inicio. Sí, pues. Muy bien, adelante, hermano. Le agradezco, varón, muchas gracias. Muy bien, entonces después de esta breve explicación, vamos a orar porque esto es lo más importante en una persona que profesa el Evangelio, es la oración. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. En esta maravillosa mañana te damos gracias por habernos permitido abrir nuestros ojos. Tendría en el vientre la primera porción de líquido, Señor. Quizás pan u otra cosa, pero aquí estamos agradeciéndote, Señor. Porque no puede el hombre tener o dar nada si no le es dado de ahí arriba. Muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. Cómodos y siempre tenemos sobre la mesa, siempre está en juego hacer preguntas. Porque es muy importante el preguntar por causa de que en las redes sociales o a usted lo invitan a alguna actividad, algún evento, y no sabemos si el predicador va predispuesto, si ya va preparado aquello, para que no vaya a convertir el sermón Vox Populi. ¿Qué quiere decir un sermón Vox Populi? Que ya, esa es una palabra en latín. Quiere decir voz del pueblo, conocida. Entonces, cuando la persona, el líder, el pastor, convierte su mensaje en un Vox Populi o Populi, algunos acentúan en la I, Populi, es porque yo ya sé lo que esa persona va a predicar cuando sube al estrado. No me trae un mensaje en lo que las personas se sienten, quizás crucen la canilla y tienen atención 25 o 30 minutos, pero que sea un mensaje. Tampoco convertir en un monólogo el sermón. Vamos a ver, el Vox Populi significa en que ya la persona ya conoce lo que yo voy a ir a predicar. Así que ellos no esperan nada nuevo. Ya hasta de memoria se puede en el mensaje que yo doy. Lo único que voy a hacer es cambiar el texto nada más. Ahora el monólogo es muy distinto. El monólogo es porque yo empiezo a hablar de mí mismo cuando estoy en el púlpito, a decirles, hablar de las cosas cotidianas, de lo que ocurre allá afuera, lo que ocurre aquí adentro, lo que ocurre dentro de mí, lo que ocurre fuera de mí, y lo convierto en chascarrillo todo, persiguiendo a que la gente salga con dolor de estómago de tanta risa. ¿Y qué espíritu está operando en ese pastor? El que practica la monología se le llama monologuista. Su recitación, su discurso se llama monólogo, pero lo que persigue el monologuista es hacer que la gente se sienta feliz, que ría, que se goce, y contar chistes con alta tonalidad que no debería de hacerse. Yo creo que para eso existen las reflexiones. Un chascarrillo no es igual que una reflexión. Entonces, en esto tiene mucho cuidado el pastor, por eso debe recibir capacitación para que en 25 o 30 minutos deje satisfecho el auditorio y dé a conocer cosas que posiblemente estas personas que están en nuestro medio nunca lo han escuchado. Entonces, eso es importante, el pastor o pastora. Alguien me dijo por ahí, muéstreme un pasaje de la Biblia donde diga que puede haber mujeres pastoras. Está muy fácil, el día de Pentecostés 2:17 y 18. El mismo Espíritu Santo, trayendo a la memoria de Joel 2:28, dice, y en los últimos días, ahí dice en su Biblia, postreros días, y en los últimos días levantaré siervas y siervos, y sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu. Ese es el texto clave. Ahora, lo que no compartimos es que una pastora o un pastor se vaya a salir de los límites
y empiece, porque ahorita lo que más se está usando es el monólogo o el vox populi. Entonces, en eso tener cuidado. A ver, ¿qué me di a entender, hermano Pedro López, cuando dije vox populi? ¿Qué significa ese sermón? Me fui para allá, no lo escuché bien. ¿Perdón? Me fui allá y no pude escuchar bien. Ah, no estaba usted. Aquí está, ¿verdad? Aquí estaba, pero no estaba. Pero la idea es esa. Sí, se va a tener cuidado. ¿Qué significa Pedro López, Pedro Hernández? Un vox populi. Cuando ya conocen el mensaje. Ya lo conoce. El monólogo. El monólogo es cuando solo cosas se distraen, existen, Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿entendieron? Entonces, ahora vamos a hacerle, ustedes van a escribir ahí 4 preguntas esenciales que no solo en este curso, sino en todos los discursos ustedes deben hacerse 4 preguntas. Van a interrogar. ¿Qué es? ¿Qué no es? Tiene que dejar espacio. Esas 4 preguntas no solo se aplica al pastor, sino que también se aplica a las ovejas. Y se aplica a cualquier asunto a tratar en la prédica. Y de eso debe tener mucho y especial cuidado el expositor. Por ejemplo, aquí vamos a preguntarnos qué es un pastor, qué no es un pastor, qué hace un pastor y qué no hace un pastor. Con bastante espacio, porque aquí vamos a, no solo vamos a, va a haber un desgaste bíblico, va a haber un desgaste cerebral, un desgaste de pensamiento y un desgaste de habilidad de mano para escribir, porque es importante esto. Con todo respeto, estamos de acuerdo a que hay personas que dicen, yo no necesito ir a un lugar para recibir teología, y empiezan a decir un montón de cosas, porque miren, el apóstol Pedro no hacía eso. Pero examinemos el ambiente. ¿Cómo podía Pedro cometer el error de ir a una sinagoga a estudiar Biblia si él andaba con el maestro de maestros? Eso sería incógnito, sería incoherente que los 12 apóstoles fueran allá a prepararse en la sinagoga y después venir, maestro, ya nos prepararon teológicamente, ahora te vamos a seguir. Si aún dice el capítulo 3 del libro de Juan que los maestros necesitaban de Cristo. Si no, Nicodemo, ¿quién visitó a quién? Nicodemo. Y el Señor le dice, tú eres maestro de Israel y no conoces esto. Y la pregunta era sencilla, ¿qué era nacer de nuevo? Y el hombre lo interpretó, dijo, ¿cómo puedo regresar yo al vientre de mi mamá? Entonces le expuso bautismo y bautismo del Espíritu Santo. 2 cosas le expuso el Señor. Si no nace del agua, bautismo en agua. Si no nace del Espíritu, bautismo en el Espíritu de fuego, de acuerdo a Mateo 3:11. Que hay que recibir el bautismo o del fuego del Espíritu Santo. Entonces está claro ahí. Ahora, después de que haya escrito qué es un pastor, qué no es un pastor, qué es un pastor y qué no hace un pastor, ustedes me dan la manita arriba para empezar a descodificar esto. Repito que estas 4 preguntas y esas preguntas usted a la Biblia en el caso de la oración. Pregúntese, formule qué es la oración, qué no es la oración, qué hace la oración y qué no hace la oración.
o cualquier otro asunto, aplíquele las 4 preguntas y la misma Biblia se pone blandita y le responde al que es, al que no es, al que hace y al que no hace. Por ejemplo, tenemos como ejemplo qué es y qué no es, qué hace y qué no hace. El capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Ahí va a encontrar usted qué es el amor y qué no es el amor, qué hace el amor y qué no hace el amor. Como prueba de lo que estoy dando ahorita. El amor es sufrido, dice. ¿Qué no es? ¿Qué es? ¿Qué no es el amor? No es jactancioso, dice. ¿Qué hace el amor? Todo lo soporta, dice. ¿Qué no hace el amor? Dejar de existir porque permanece para siempre. Ahí están resueltas, hay 16 elementos del amor que las personas deben de conocer. El amor ágape, no nos referimos al amor eros o el amor fileo, porque Pablo ahí me está hablando de la preeminencia del amor. La preeminencia del amor es de Dios. Entonces, a partir de que ya haya registrado ahí en sus cuadernos esas 4 preguntas, vamos a empezar a resolver ¿qué es un pastor? Escribiendo, por favor. Es el resultado de una triple elección. Escribiendo con lapicero de diferente color. Es el resultado de una triple elección. Elección. Ahora lo vamos a corroborar con Biblia. Porque a la verdad, yo estoy de acuerdo que alguien diga soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, soy pastor, soy maestro, soy completamente de acuerdo, pero tengo que aplicarle esas 4 preguntas. ¿Qué es un apóstol y qué no es un apóstol? ¿Qué es un apóstol y qué no hace? El profeta igual, al evangelista igual. El evangelista es el que más se le tiene que aplicar esas 4 preguntas. Porque el evangelista me tiene que llevar al auditorio, hablarme de la muerte de Cristo. ¿Y por qué es que la Biblia dice que tenemos que escapar, pero escapar de qué? Si los señores testigos de Jehová dicen que no existe el infierno, los adventistas dicen que no existe el infierno, el católico dice que existe el infierno, pero hay que pasar por el purgatorio, así que ya no existe el infierno. Los mormones dicen que existe el infierno, pero me bautizo por mi abuelo y ya salí del infierno. Mire las ideas que se formulan. Entonces, si esto fuera así, entonces ¿para qué se tomó la molestia el apóstol Pablo de decir cómo escaparemos nosotros? Entonces, ahí como que hay una polémica, pero la polémica está en el expositor. Si no existe el infierno, entonces ¿para qué hay que escapar? Para nada. Dejémoslo de ese tamaño y vayamos a disfrutar los últimos días que nos queda de vida al mundo día 3 y con eso basta. Bueno, ahora vamos a escribir ahí para resolver la pregunta. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Vamos a escribir Juan 15:16. Y vamos a escribir Hechos 20:28. Jeremías 3:15, Juan 15:16 y tenemos 20:28 del libro de los Hechos. Ustedes resolvieron la pregunta, ¿qué es un pastor? Es el triple o es el resultado de una triple elección. Ahora escuchemos, mentalmente vamos a leer. En Jeremías 3:15 dice, y Dios hablando, Jehová Dios, y os daré pastores según mi corazón, pero aquí está la condición, que pastoreen con ciencia y con inteligencia. Aquí está el problema. El pastor que tiene ciencia e inteligencia, ya lo borré, pero ya lo anotaron ustedes en su cuaderno. Ya no es un predicador de Vox Populi
ya no es un monologuista, sino que es alguien que habla con ciencia y con inteligencia. Razón, porque fue Dios el que lo llamó, fue Dios el que lo seleccionó, fue Dios el que lo puso, fue Dios el que lo capacitó y lo examinó. En 15:16 del libro de Juan dice claramente: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En Hechos 20:28 dice el Espíritu Santo: yo fui el que te puse a cuidar el rebaño, y ten cuidado del rebaño porque fue comprado con la sangre de Cristo. Entonces, aquí está claro que somos o es un pastor, porque la pregunta es: ¿qué es? Es el resultado de una triple dirección de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigamos viendo. Esto sería la respuesta número 1 para la letra roja. Hay otra respuesta. Sí, en el mismo punto estamos, no se van a salir del primer punto. Es un portavoz de la salvación. Escuche, el pastor no perdona pecados, el pastor no salva de pecado. Es un portador de la salvación. Eso es únicamente. Portador y portavoz. Yo hago una pregunta muy común y corriente ahorita. El King Express es el dueño de los envíos que lleva a cierta casa, o alguien lo envió de algún lugar. ¿Cómo me resuelven ese problema? Alguien lo tuvo que haber enviado. Entonces solo es un portador y es un portavoz. Entonces ahora vamos a escribir para resolver este asunto Hechos 13:47. Hechos 13:47. Todo aquel que recibió a Cristo, todo aquel que recibió la vara edilicia que llevaba Moisés en su mano. Recordémonos que el Salmo 23 es muy bonito, dice: tu vara y tu cayado. No dice mi vara y mi cayado, tu vara y tu cayado. Entonces, la vara significa disciplina, pero el cayado significa sostén. Lo que está diciendo ahí entonces: Jehová es mi pastor. Pero luego dice, tú eres tu vara y tu cayado. O sea, tu disciplina y tu sostén está conmigo, interpretando el texto. Entonces, esa vara edilicia la encontramos ahí en 13:47 del libro de los Hechos, que ya lo anotaron, porque estamos todavía en la pregunta: ¿qué es? Es un portador y portavoz de la salvación. Repito, no vayan a confundir los términos. Un pastor no perdona pecados, un pastor no salva de pecado, sino lleva el método. Le doy un ejemplo. Cuando estudiamos astronomía, la astronomía nos enseña cómo es el cielo. La astronomía me enseña a mí cómo está, cuáles son las leyes cósmicas y todo, pero solo me dice cómo es el cielo. En cambio, la palabra de Dios me lleva al cielo. ¿Se está dando cuenta la diferencia? Un libro de astronomía me enseña cómo es el cielo, la Biblia me lleva al cielo. O sea que es el mejor vehículo entonces. Entonces ahí tenemos por entendido de que ustedes van a tener cuidado de que un pastor no perdona pecados porque su sangre está contaminada en su vida pasada. Tampoco salva de pecado, pero sí tiene un deber, y ustedes cuando lleguen a su casa le van a dar lectura a lo que dice Hechos 13:47, que recibimos mandamiento. Dice, es un mandamiento de Dios para llevar la salvación a todo el mundo. Esto tiene que ser los 4 puntos cardinales. Por eso vuelvo a repetir: cuando usted se va a posar en el podio o púlpito o en el estrado, usted para eso está viniendo a recibir capacitación,
para que usted, por favor, a su patrocinador, porque recuérdese, los que están dentro de la campaña, ellos ya tienen cierto grado de conocimiento de la palabra de Dios, pero necesitan crecer en conocimiento. Pero aquí tengo vecinos a la derecha y tengo vecinos a la izquierda, allá al frente y en la parte de atrás. Y quizás alguno es testigo, quizás alguno es adventista, aquel es católico y el que está allá atrás es mormón. Entonces ahí es donde yo voy, o el pastor va a sacar a relucir lo que Dios puso en sus manos, ciencia e inteligencia. Y con el cuidado del último de que acabamos de escribir, 20:28 de Hechos, ¿ya lo anotaron? Ten cuidado del rebaño porque fue el Espíritu Santo que te puso a cuidarlo, porque fue comprada con la sangre de Cristo. Ahí está. Esa es la compra que hizo Cristo con su sangre. Y no compró una cosa que tenía gran valor. Increíble, qué paradójico, porque lo más vil del mundo tomó. Ese es nuestro pasado. Pero, a ver, quiero que me lean ustedes, haciendo un paréntesis, Job 8:7, para que por favor ustedes comprendan qué es lo que quiere decir 1:27 en adelante en la primera carta a los Corintios. ¿Trajeron Biblia? Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Se están dando cuenta? Ahí está la concordancia de 1 Corintios 1:27, lo más vil del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Tu principio fue pequeño, será grande. Y ese postrer estado será muy grande. Entonces entendemos claramente lo que el texto bíblico nos da a entender. Vamos a seguir viendo. Es el representante de Dios, eso sería ABC, porque vamos aquí. Muy bien, estamos en el primer punto, no se van a salir del punto. Es el representante de Dios aquí en la tierra. Estamos en el 1, no sé, hasta que yo les diga cambiemos de número, entonces vamos a cambiar. Es el representante de Dios aquí en la tierra. Ajá. De Dios aquí en la tierra. Perfecto, ahí estamos. El trabajo del pastor. Ustedes van a registrar ahí Malaquías 2:7 y se van a dar cuenta. Es que el gran peso que hay sobre un pastor. Por eso el pastor no debe extralimitarse. Malaquías 2:7. El pastor tiene que tomar en cuenta lo que dice 10, 13 y 15 en la segunda carta a los Corintios. Lo que dice Gálatas 16, lo que dice Filipenses 3:16 para adelante. Que una sola regla hay, dice. Y la palabra regla en griego se escribió canon, porque alguien le va a preguntar a usted, a ver, Jaime, evangelista, predicador, ambulante, decime dónde dice canon en la Biblia. Y lo va a buscar de manera literal, no lo va a hallar. Entonces para eso viene a instrucción. Vamos a 2 Corintios 10, 13, 10, 16. Tenemos en Gálatas 6:16, Filipenses 3:16 en adelante. Dice una sola regla. Y la palabra regla se escribió en griego canon. 4 veces aparece la palabra canon en la Sagrada Escritura. Esto es para responder, porque si no nos van a congelar, porque a veces no negamos venir a recibir capacitación y porque creemos que lo sabemos todo. No se puede, porque la mente finita no puede llegar a entender la mente infinita. Si nosotros vamos a Job 9:3, dice que si Dios me hiciera a mí 1000 preguntas, ninguna le puedo responder. Ahora, ¿por qué no le puedo responder? Porque la mente de Él es infinita. El conocimiento y sabiduría de Dios es infinito versus inteligencia finita. Al morir yo, ahí se acabó todo. Al morir usted, ahí se quedó.
Segunda de Corintios 10, 13 y 15. ¿De qué me está hablando? Perfecto. Segunda carta a los Corintios 10, 13 y 15. Segunda de Corintios. Gálatas 6, 16. Sí, 6, 16. Vamos a darle un poco de lectura a esto, lo que dice hermana Jacqueline. Bueno, vamos a darle lectura un texto a cada uno. Empezamos a dar con Carolina. Gálatas 6, 16 o Filipenses 3, 16 en adelante. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel. Muy bien, ese es el 13, ¿verdad o qué? 6:13. Ahora el 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vaya. De acuerdo a esa regla. A la regla de la incircuncisión. Vaya. Ahora sigamos leyendo. ¿Usted me leyó? 6. De Gálatas. Muy bien. Ahora, ¿quién tiene Filipenses 3:16 para adelante? Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Tome nota, una misma regla. Voy a parafrasear, pero no es paráfrase, sino que estoy usando ahorita el don de lengua. Ahorita voy a usar el don de lengua. Aquello que hemos llegado, sigamos el mismo canon, porque la palabra ahí en español, en griego se escribe regla. Aquí estoy usando el don de lengua ahorita. Un solo canon. La hermana leyó en 6:16, un solo canon. Ahora no sé quién tiene 10:13. Este es el cuidado especial de un pastor para no cometer errores. 10:13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. Muy bien, tabla sinóptica. Ahora el 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Muy bien, tome nota 4 veces. Entonces le va a decir a una persona, muéstrame un solo versículo que diga canon. Pues yo le voy a mostrar 4, le dice usted. Y rápidamente, en lengua extranjera, griego, canon. Y luego usted pregunta al diccionario bíblico o al diccionario secular, ¿qué significa canon? Una sola ley, un solo precepto, un solo estatuto, una sola cosa que a seguir. Entonces por eso es que nosotros no somos ni extrabíblicos ni antibíblicos, no le añadimos, pero tampoco le quitamos porque estaríamos cometiendo un error. Así que eso es en cuanto a lo que vimos ahorita en el tercer punto. Sí, ahora sigamos viendo A, B, C, D. Estamos en el punto 1. ¿Ya escribieron Malaquías 2:7? Vaya. Es el representante de la santidad aquí en la tierra. Ahora, en el anterior, representante de Dios aquí en la tierra. Ahora, representante de la santidad de Dios aquí en la tierra. Es el representante De la santidad. de la santidad Aquí en la tierra. Busquemos Biblia. Vamos a ver Colosenses 1:22 y vamos a ver lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Lucas 1:75. El tema aquí es profundo, yo solo estoy dando a conocer
que representa un pastor. Porque ya el pastor, cuando se pare allá en el estrado, su sermón tiene que ser enfático y tiene que hablar de la santidad. ¿Por qué razón? Porque en varios lugares se cree que no hay santos, que no existe la santidad. Entonces, cuando yo salgo del Vox Populi, cuando yo salgo de ser un monoloquista, ahora le voy a hacer 4 preguntas a la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué no es la santidad? ¿Qué hace la santidad? ¿Y qué no hace la santidad? Son 4 preguntas que tengo que hacerle. Y tengo que, como mínimo, unos 200 versículos en todo el sermón. Y a la persona que no le gusta el conocimiento, pues se va a dormir. Segurísimo estoy. Entonces aquí tenemos que ver, ya anotaron Colosenses 1:22, ya anotaron 1 Pedro 1:15-16, 1:75. Dice que tenemos que ser santos hasta el último día de nuestra vida y el primer día de nuestra muerte. Ese es el problema. De que muchos monologuistas ahorita, en vez de hablar de la santidad, la misma persona está en contra de la santidad. ¿Y por qué? Porque él es un expositor Vox Populi, es un monologuista nada más. Entonces no, tiene que tener cuidado el representante de Dios aquí en la tierra, de acuerdo a que vimos ya 2 representaciones, representación de Dios y ahora representación o representante de la santidad de Dios aquí en la tierra. En su Biblia y en mi Biblia dice que cuando Cristo venga tenemos que presentar santos a la iglesia. Y luego Pedro le dice, ahora él pastoreando, él dice, sean santos en toda su manera de vivir. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro del trabajo, fuera del trabajo, dentro de la sociedad, fuera de la sociedad, en todos los ámbitos de la vida, usted tiene que reflejar la santidad de Dios. Porque recuerde que no es a usted a quien van a criticar, es al Evangelio. Con todo respeto a los dolientes y todo, es una crítica constructiva. ¿Acaso el Evangelio no está siendo pisoteado ahorita por causa de un señor que murió de un paro cardíaco de 88 años de edad en un hotel? Pero están dándole duro al Evangelio. Pero como Filipenses 1:17 dice que fuimos puestos para el Evangelio, entonces yo me di cuenta que el Señor no es 100% evangélico. Él es luterano, es pastor luterano, porque hay una cruz detrás donde él está predicando. Hay que analizar el ambiente, por favor. Él está en su podio y está predicando, pero detrás hay una gran cruz enorme. Entonces, o es carismático, o es luterano, menos católico, porque ellos niegan el catolicismo, pero siguen siendo de la misma rama. ¿Por qué razón? Porque una cruz detrás no significa que yo tengo el verdugo de Cristo. La cruz fue el verdugo de Cristo. Pero ¿quién promulgó que se debería de venerar la cruz en el año 312 después de Cristo? No fue un monje, no fue una monjita, no fue un pastor, no fue un diácono, fue un emperador, fue un rey, Constantino. O sea, representa la política, como representa también el verdugo de Cristo. Entonces ahora se toma como amuleto. La gente lo lleva colgado en el pescuezo, lo tiene allá en la cabecera de su cama, lo hace una cruz de ocote ahí atrás de la puerta, si no lo pinta con cal y un montón de cosas que hacen con la cruz. Cuando esto es simbólico nada más, porque Lucas 9:23 dice que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. No dijo tome mi cruz, ¿se está dando cuenta? Si dijera tome mi cruz, entonces yo dijera, aunque sea el verdugo voy a poner ahí. Dijo, tome su cruz, o sea, sus dificultades, sopórtelas. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de vez en cuando, o como dice en la Biblia, cada día. Tome su cruz cada día. Es que estos son los retos, las dificultades, por favor entendamos esto. En Santiago 1:2 y 1 Pedro 1:7 dice
que las dificultades sirven para purificarnos y para que nuestra fe sea de mayor precio que el oro y la plata. Entonces, ¿por qué usted le quiere dar la espalda a Dios por una pequeña dificultad? O quizás de medio tamaño, o quizás bien sazonado, pero ¿por qué le quiere dar la espalda a Dios si Dios no le ha dado la espalda a usted? Entonces, cuando intente meterle el retroceso a su vehículo, primero vaya a Santiago 1:2 y vaya a Primera de Pedro 1:7. ¿Por qué no lo leen? A lo mejor yo estoy equivocado. Porque ahorita es fácil de entrar en el plan de la deserción. 1:2 de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dijo ahí que hay que llorar y hay que golpearse el pecho cuando vienen las pruebas. Vaya, se están poniendo las togas porque lo están leyendo. 1 Pedro 1:7. Gozo, dice, no llorar, no estar ahí pataleando, haciendo berrinche en el piso. ¿Qué dice Jacqueline? 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Perfecto, ahí está. Por eso es que en 18:6 en adelante, Jesús se hizo una pregunta. Todo lo que pidan se les va a conceder, dijo él, porque Él es Dios, Él es nuestro Padre. Pero ¿será que cuando yo venga por segunda vez hallaré fe? Hay signos de interrogación ahí en ese pasaje bíblico. Ya lo leyeron ustedes. Otros le quitan el signo. No tengan pena, hermanos, vivamos como vivamos, porque cuando Cristo venga, dice que la Biblia dice que va a hallar fe en la tierra. Sí, pero los signos de interrogación, ¿qué pasó? He escuchado a varias personas. Entonces aquí, por favor, Jesús dijo claramente que Él no se niega. Él le va a conceder a las personas todo. Y hasta hoy estamos seguros que nos ha concedido. Pero en su segunda fraseología Él dice, pero cuando yo venga, ¿será que voy a hallar fe en la tierra? Porque ya lo había visto manifestado en sus propios apóstoles. ¿Por qué se hundió Pedro, según el 14 de Mateo? Por falta de fe. Entonces, así, la fe es importante, hay que aplicarle las 4 preguntas también. Aquí le estoy dando las 4 herramientas más útiles que un pastor debe de tener. Así que entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, es que la santidad tiene que ser muy importante, y se dieron cuenta que la fe no es solamente mantenerla como un granito dentro de la bolsa, porque ahí dice como un grano de mostaza, pero recordemos que el grano de mostaza se siembra, crece y produce miles y miles de semillas, y por eso es que supera, allá lo leí usted en Pedro 1:7, supera el precio del oro, pero hasta la segunda venida de Cristo. Muy bien, ahora seguimos con estos preguntando, ¿qué es un pastor? Es el representante de la perfección aquí en la tierra. Inciso E. Sí. O sea que el segundo. No. Les dije que estamos en el 1. No se vayan a salir de aquí. Ese representante De la perfección aquí en la tierra. Es el representante. De la perfección aquí en la tierra. Hay muchos argumentos más en contra de la perfección que a favor de la perfección. Porque las personas suelen decir que vivan como quieran vivir porque no hay ningún perfecto en la tierra. Pero eso
lo vamos a desmentir con la misma palabra de Dios. ¿En qué condición debe subir una persona al púlpito? Esto lo van a encontrar en el Salmo 101, versículo 6. ¿En qué condición debe caminar un representante de Dios aquí en la tierra? Esto lo van a hallar en Génesis 17:1. Vamos al Salmo 101, versículo 6. Anoten, por favor. Esta es la pregunta. Sí, ¿en qué condición tiene que estar un pastor cuando está ahí paradito? La respuesta está en el Salmo 101, versículo 6. ¿Se están dando cuenta? ¿Por qué a Abraham se le llamó amigo de Dios y padre de todos los creyentes? Porque todo el capítulo 4 de Romanos, aquí nos vamos a salir un poquito del tema, con todo respeto a usted. 101, versículo 6. Le están poniendo una carga a Pedro que él nunca recibió, que a él nunca se le prometió. Porque él nunca estuvo en Roma. El único día que estuvo en Roma fue cuando lo mató el emperador. Hasta ahí nada más. Pero él estuvo predicando en Antioquía, predicó en Jerusalén y predicó en Babilonia. Entonces, pero a él no se le dio la promesa de ser el padre de los creyentes, sino de acuerdo, aclarando Pablo esto, porque como él fue inspirado por el Espíritu Santo, Hijo y Padre, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, él sabía, cuando él llegó a Corinto, ya Pedro tenía seguidores. En 1 hasta el 11, 1 hasta el 11, en la primera carta de los Corintios, ya Pedro tenía seguidores. En pleno año 33 de Jesús, María ya tenía seguidores. Lucas 11:27. Porque se preguntó un señor ahí en las redes sociales: ¿qué van a hacer los protestantes el día de la resurrección cuando los manden al infierno por no haber querido seguir a María? Entonces, ahora sí, porque él pidió ahí que me respondan. Entonces yo le pregunté: ¿y qué va a hacer la primera seguidora de María cuando se enfrente ante el tribunal de Cristo? Porque dice en Lucas 11:27 que ya había una mujer seguidora de María, y que dijo: bienaventurado el vientre y los senos que te trajeron y que mamaste. Y Jesús voltea a ver y le dice: más bienaventurado el que escucha la palabra y la pone por obra. 11:27. Pero mejor si le da la lectura, porque de repente... Estamos aislados. Sí. Ese ya me lo sé. Vaya, ahí estamos. El hermano Pedro sí es tremenda. Este ya me lo sé yo. No, y para que vean que el hombre sí tiene. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud Primera seguidora de María. y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamantaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, aquí está pastor. Si lo van a llevar a un debate mariológico, ¿cómo va a hacer para defenderse? Ese es el problema. Si usted lo van a llevar a un debate mariológico, el mismo Jesús le dijo a la señora, que es seguidora de María, que el único que se puede llamar bienaventurado es el que lee y pone en práctica la Sagrada Escritura. Y le llama supremamente bendito, del griego Macarius. Popularmente se conoce como 3 veces dichoso. No hay problema, se puede usar eso, pero es supremamente bendito el verdadero concepto de la palabra Macarius. Ajá. Muy bien, entonces, ¿ya anotaron 17:1 de Génesis? Vaya, ahora, el último texto, ¿por qué es que no podemos estar en contra de la perfección, sino a favor de la perfección? Porque en Hebreos 10:14 escriban, dice ahí, que con un solo sacrificio, por eso es que cantamos una gota de tu sangre y no sé qué más dice, pero la idea es esa. Dice ahí en Hebreos 10:14 que por una sola ofrenda, es decir, la ofrenda dada por Cristo en la cruz. Solo escribimos el 10:14.
Sí, allá lo van a leer ustedes en casa. Por una sola ofrenda hizo perfecto. Ahora el asunto es que usted se desperfeccione porque usted quiere. Eso sí ya sería problema suyo, ya no es problema de Cristo. En el caso de este pobre don que murió en un hotel, Dios no le dijo andate al hotel con esa muchacha. Él se fue por sus propios medios. Ahí ya no hay problema, ya no tiene que ver nada la sangre de Cristo. Entonces se fue en desperfección esa pobre criatura. No se fue con Dios. Abraham, sé perfecto en todos tus caminos, le dijo. 17:1, ahí estamos. Y luego, ¿por qué? Porque la perfección se sintetiza en 10:14 de la carta a los Hebreos. Por una sola ofrenda hizo perfectos. Pero para todo aquel que tenga fe en la sangre de Cristo también, porque no todos. Muchos dicen, estoy cubierto con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo está rociada en mí, 1 Pedro 1:2. Sí, pero la pregunta aquí es, ¿tengo fe yo en la sangre de Cristo? Porque lo que escuchamos de otro, lo volvemos a repetir. Pero a lo mejor aquel sí tiene fe en la sangre de Cristo y yo solamente lo menciono sin tener fe en la sangre de Cristo. Yo creo que bien pueden aplicarle ustedes qué es la sangre de Cristo, qué no es la sangre de Cristo, qué hace la sangre de Cristo y qué no hace la sangre de Cristo. Son 4 herramientas que le va a servir para todo lo que se presente. Por eso es que le llamamos en homilética cómo hacer un sermón en 5 minutos. Aplicando esas preguntas tan útiles. Muy bien. Es el representante del temor hacia Dios aquí en la tierra. Muy bien, es el representante del temor hacia Dios aquí en la tierra. Es el representante De Dios, perdón, del temor hacia Dios aquí en la tierra. Es el representante Del temor hacia Dios aquí en la tierra. es el representante del temor aquí en la tierra. Ahí está. Gracias Dios. Eclesiastés 12:13 dice, yo creo que es bien conocido el texto. Escribamos Isaías 8:13. 12:13. E Isaías 8:13. Y luego un texto muy conocido. Usted quiere tener conocimiento de Dios, apele al temor de Dios. Y le voy a dar el texto que usted se lo conoce de memoria. Proverbios 1:7. Porque la fuente de la sabiduría es el temor a Dios. Y los insensatos la rechazan. Rechazan 2 cosas. Rechazan el temor de Dios y rechazan la sabiduría de Dios. Ahí hay 2 cosas. Y los insensatos la rechazan. ¿Qué rechazan? El temor a Dios. ¿Qué rechazan? La sabiduría o el conocimiento de Dios. ¿Estamos entonces? ¿Puede repetir los pasajes, mi hermano? ¿Perdón? ¿Puede repetir los pasajes? 8:3. En el punto donde estamos. Eclesiastés 12:13. Isaías 8:13. Proverbios 1:7. Lo mismo, por favor, lo mismo, las 4 herramientas aplicadas a cada asunto que estamos viendo aquí, a cada elemento que estamos viendo aquí. Por ejemplo, si en un auditorio usted dijera, señores, en esta noche les voy a presentar
qué es el Espíritu Santo y qué no es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y qué no hace el Espíritu Santo, el que está dormido usted lo despierta inmediatamente. Mejor que la raptor. Sí, porque a él o a ella le han enseñado que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ventilador, creen al Espíritu Santo, y algunos otros, el modalista, dice que en el Antiguo Testamento, Padre en forma de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Padre en forma de Hijo, Libro de los Hechos, Padre en forma de Espíritu. Esa no es la respuesta. Así que entonces, ¿ya anotaron Biblia? 12:13, 8:13, 1:7. Ahí estamos. Vaya. Qué bueno. Sí, porque le dije que íbamos a tener desgaste bíblico. Sí, desgaste de la manita acalambradita. Muchos agarran Eclesiastés 12:12 y lo malinterpretan cuando dice que mucho estudio entorpece la mente. Y no es torpece, sino que es fatiga. Es que lo que tiene que hacer, esto es igual a lo que dice 3:6 de la segunda carta a los Corintios, que así dicen ellos, la Biblia no dice así, pero así dicen ellos, la mucha letra mata. Y luego toman esto, pero recordémonos que el escritor de Eclesiastés, Salomón, él estuvo rodeado de todo lo que la gente hacía. Por ejemplo, Epicurio es antes de Cristo. Los epicúreos, Pablo los cita. A los estoicos, Pablo los cita. Los epicúreos, ellos decían así de la siguiente manera: si Dios existe y no puede evitar el mal, entonces no es omnipotente. Si Dios existe y puede evitar el mal y no lo hace, entonces es un malvado. Si Dios existe y puede evitar el mal, entonces ¿por qué existe el mal? Esa pregunta le hela la sangre a todos y los pone a sudar frío, porque ¿cómo van a responder? El mal no existe porque Dios lo haya producido. El mal existe porque el propio ser humano lo produce. Le doy un ejemplo. La Sagrada Escritura dice en Isaías 24:15 que el hombre es el que se encarga de contaminar la tierra. 11:18 de Apocalipsis que es el hombre el que se encarga de destruir la naturaleza. Pero en 19:3 el mismo proverbista dice: casa y después le echa la culpa a Dios. Entonces esta persona tiene el 12:12, tiene que ver con una interpretación filosófica. Ahora el versículo 13, lea lo que lo tiene ahí, por favor. Y el fin de todo el discurso oído es ese: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Muy bien. Entonces, en respuesta al versículo 12, porque Salomón está trayendo a la memoria lo que los filósofos dicen acerca de Dios. Pero él dice que hay que tenerle temor a Dios. Pablo también trajo el discurso, que la gente así lo dice, pero en la Biblia no lo dice: la mucha letra mata. ¿Y para qué ir o para qué hacer esto? No, se convierten en un vox populi, porque ya les vuelvo a repetir, lo único que cambian es el texto, pero el tema es el mismo. Ya sé yo qué tema, así que no pierdo mi tiempo cuando veo en las redes sociales: ¿alguien va a predicar? No, ya sé que va a predicar. Me mandan una carta, tal fulano va a predicar. Ya sé que va a predicar. Es que recuérdese que la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 dice, voy a parafrasear el texto: la gente nos mide, nos pesa, nos marca y nos califica. Si somos expositores de la palabra de Dios, somos monologuistas o como argumento solamente tenemos el vox populi. Hay que tener mucho cuidado en esto entonces. A ver, ¿qué dice
Vamos a ver al bíblico, Pedro López. Dice Nehemías 8:8. 8 dice, y leía el libro de la ley de Dios y ponía en el sentido de modo que entendiese. Va, ¿se está dando cuenta? Todavía le llamo Pedro López el bíblico. Ponía sentido a la lectura. Le ponían el verdadero sentido, de modo que la gente entendía y sin, como dicen en las caricaturas, sin querer queriendo, la gente terminaba llorando, dice la Biblia. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otro texto aquí, o sea, otro inciso más. Es el representante de la verdad aquí en la tierra. En la segunda carta de Juan, versículo 4, Es el representante. de la verdad aquí en la tierra. En la segunda carta de Juan, versículo 4. En la tercera carta de Juan, versículo 4. Primer libro. Segunda carta, versículo 4. Tercera carta, versículo 4. Coincidentemente, las cartas juaninas. Segunda carta de Juan, versículo 4. Tercera carta de Juan, versículo 4. Cuando una persona... Otra vez versículo 4. Sí, por favor. 1:4 porque solo un capítulo tiene cada carta. 1:4 en la segunda, 1:4 en la tercera. Muy bien. Tercera de Juan 1:4. Ustedes van a notar ahí lo que le causa a Dios cuando una persona anda en. Mire la preposición que se usa ahí. ¿Cómo me gozo de ver a mis hijos que andan en la verdad? La preposición y el artículo. En la artículo. No hay más verdades, solo una verdad hay. Esos textos no los podemos de memoria, gracias a Dios. El elogio, con mucha ternura, dice: hijitos, cómo me gozo, cómo me causa grado de saber que ustedes andan en la verdad. No es lo mismo andar en la verdad que con la verdad. Así que entonces, automáticamente, nos guste o no nos guste, tenemos que representar la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes mismos le van a poner las 4 preguntas a la verdad. Un ejemplo: ¿qué es la verdad? Es libertadora. ¿Qué han leído ustedes en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué no es la verdad? Judas 1:4. Libertinaje. Porque ahí está hablando de que no hay que convertir la libertad en libertinaje. ¿Y quién me dio la libertad? La verdad. Entonces, ¿qué es y qué no es? ¿Qué hace y qué no hace? ¿Qué hace? Me entra al reino de los cielos. Capítulo 26, libro de Isaías. ¿Quién entrará allá? La gente verdadera, dice, tome nota. ¿Judas qué? Judas 1:4. Luego Isaías 26, hay que leer los primeros 3 versículos. ¿Quiénes van al reino de los cielos? La gente guardadora de la verdad. Ya estoy resolviendo qué es, qué no es, qué hace, y luego qué no hace. 2 Isaías 26:1. Es imposible que mienta. 6:18 de Hebreos. Es imposible que mienta. ¿Y por qué es imposible que mienta? Porque Dios es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Ahí está qué es, qué no es, qué hace y qué no hace. Está fácil, ¿se dieron cuenta? Hebreos 6. 18.
por dos cosas. Dice, es imposible que Dios mienta. Pero la pregunta aquí, ¿pero por qué no miente? Porque dice Juan 17:3 que Dios es la verdad. No una verdad, sino la verdad. Juan 17:3 o Jeremías 10:10 dice que Dios es la verdad. No tiene una, ni tiene la verdad, sino que Él es verdadero. Por esa razón que un representante suyo aquí en la tierra también tiene ese peso de ser verdadero. No tiene que mentir, como la gente llama, una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Muy bien, ¿ya estamos? Vaya. Es el representante de la fidelidad aquí en la tierra. Es el representante de la fidelidad aquí en la tierra. Vamos a escribir primera carta a los Corintios 4:2 y vamos a escribir Apocalipsis 2:10. Estamos en 4:2 en la primera carta a los Corintios. Primera Corintios 4:2. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. En su Biblia usted ha leído claro. Sé fiel hasta cuándo. Hasta la muerte. Y por eso es que aquí en el discurso, cuando lo inviten a un velorio, otra vez por favor las 4 herramientas. ¿Qué es la muerte? ¿Qué no es la muerte? ¿Qué hace la muerte? ¿Qué no hace la muerte? No se le olvide por favor llevar en un cuaderno, llévelo anotado, para que así se le facilite armar rápidamente un sermón en 5 minutos. En un velorio usted tiene que hablar de la muerte. En un matrimonio usted tiene que hablar del matrimonio. En un bautismo usted tiene que hablar del bautismo. En una campaña usted es evangelista, por favor. Ahora, si su patrocinador le dice, enséñeme sobre tal tema, por ejemplo, el hermano Pedro ya me agendó y ya el tema ya me lo dio, yo tengo que ser obediente a este pastor, porque la Biblia dice en 13:17 que debemos ser obedientes a nuestros pastores. Entonces yo tengo que llevar el tema que él ya me pidió, que yo tengo que llevar allá. Entonces yo no voy allá con él, nunca llego a predicar, llego a enseñar, porque eso es lo que él me pide a mí. Entonces, en el nombre de Dios hemos tenido éxito. ¿Por qué? Porque debemos de tomar en cuenta esto, que no podemos ni debemos a través de la palabra de Dios tratar de adquirir fama, porque eso es lo que mucha gente hace. Sí, adquirir fama. Pero en 2 Corintios 4:5 dice que no debemos de predicarnos a nosotros mismos. 12:3 en Romanos dice que no tengamos un concepto más alto que el que debemos de tener. Entonces debemos de tener, llévense en mente eso. Así que vamos a suponer en este caso, ¿por qué fiel hasta la muerte? Entonces tiene que hablar usted, aplicar esas 4 preguntas si lo invitan a un velorio. Porque ya veo que cuando la gente muere, el predicador dice o lo manda al infierno de una vez o lo manda al reino de los cielos. Cualquiera de los 2 lugares, pero que lo manda, lo manda. Como que él tiene el poder, él tiene la potestad para mandar a una persona al infierno o para mandarlo al cielo. No, aquí lo que tiene que hacer usted, ya el pobre muerto ya está bien dormidito, ya no sabe nada, no le escucha nada, pero los dolientes o los amigos de esa persona sí están ahí. Y antes de que lleguen ahí, la misma palabra lo dice claramente. Vamos a ver qué dice 1 Pedro 4:6.
una ocasión ir a transmitir un velorio, pero era un servicio católico que estaba dando cuando después de aplicación toda la prédica. Me voy dando cuenta que el hombre hablando de matrimonio y me acerqué a uno de los que estaban llevando el servicio y le pregunté por qué estaba dando un sermón de matrimonio si es un velorio que tenemos. Lo que pasa es que nosotros... ¿Qué dice Yanalei? Sí, le escucho. Agenda de qué se tiene que hablar cada día. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Muy bien. Entonces, aquí yo tengo 1, 2 cementerios. Donde ve Carolina hay un cementerio. Yo creo que donde ustedes viven también hay cementerio. A toda esa gente, antes de morir, dice Pedro, se les predicó. No dice se les está predicando. Por favor, vuelven a repetir y mucha gramática. Porque por esto también ha sido predicado. Oiga, ¿qué tiempo está marcando? Ha sido pasado, se están dando cuenta. Porque cuando usted va a un cementerio, se queda viendo, hay un epitafio ahí bíblico. Hay un epitafio, todos tienen, porque yo soy la resurrección de la vida. Pero ¿por qué nunca ponen 20:15 de Apocalipsis? Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea que ninguno, nadie, dice Pedro, se fue a la tumba sin antes haber escuchado la palabra de Dios. Pero este texto, la gente tienen conocimiento de gramática, pero con tal de entorpecer la mente de los otros, entonces el pasaje lo traen a presente, porque ahí no dice que por esa razón se está predicando a los muertos, no dice ahí. Ha sido predicado a los muertos. Cuando estaban en vida, cuando estaban sentados a la mesa, cuando estaban sentados en la silla, se les predicó. Depende también quién era el predicador. Pero si vamos a 24:12 del libro de Job, ya cuando la persona entra en agonía, Dios ya no escucha la oración por esa persona. Entonces, ¿qué hace Macabeo 2:40 al 46 orando por un montón de muertos y cobrando oro y plata por esa oración? Estoy en segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 hasta el 46. Aprovechó la situación, le trajeron todos los muertos ahí, todos los muertos traían terafines dentro de su camisa. ¿Qué son terafines? Imágenes de dioses. O sea que esas personas que venían muertas ahí eran idólatras. Pero Macabeo dijo, tráigame oro y plata y yo voy a orar aquí para que estas personas sean salvas en el día de la resurrección. Lo siento. Fueron al predicador equivocado o al templo equivocado y le rezaron al Dios equivocado. Porque la Biblia dice en 21:8 de Apocalipsis, ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Y si esa pobre gente llegó ahí, eran idólatras, porque entre su camisita lo llevaban la pobre gente. Entonces, ¿cómo pudo haber Dios escuchado la oración de Macabeos? 1, 2, ¿cómo pudo aceptar Dios un canje de oro y plata por la salvación de esa gente? Si acabamos de ver en 10:14 de la carta a los Hebreos que solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de pecado. Eso sí, estando en vida. 9:4 de Eclesiastés. Estando en vida, posiblemente le quede 1 hora de vida nada más. Pero usted, como dicen los patojos, ya la hizo. Pero cuando ya solo tenga 5 signos, respirando profundo, ya solo está su corazoncito latiendo entre 50, 40 por minuto, usted ya no me escucha de lo que yo le estoy diciendo. Usted ya está inconsciente. Ya está más allá que más acá. Entonces lo que yo pude haber hecho por usted, lo tuve que haber hecho cuando estaba en vida. Basado en 4 preguntas. ¿Qué es la muerte? Es la destrucción del cuerpo. Capítulo 9, versículos 10, 11 y 12 de Apocalipsis dice que la muerte en hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. Y ambos términos en español significa el que destruye. Y usted lo sabe. Si yo me muero hoy, dentro de 6 meses vayan a verme cómo voy a estar en mi cajón, completamente destruido.
Ahí está el concepto de Juan en el Apocalipsis. Pero les tengo buena noticia, la muerte también va a ser destruida. Un destructor destruido, porque usted ya leyó en 20, 13 y 14 de Apocalipsis que la muerte va a ser destruida en el infierno. A eso se le llama segunda muerte, la muerte de la muerte, por favor. La muerte de la muerte. Entonces, ¿qué escribieron ahí? Para seguir viendo. Hasta la muerte, ¿no es así? Es el representante de la fidelidad aquí en la tierra. De la fidelidad. ¿Pero hasta cuándo? Hasta la muerte. Muy bien. Ahora vamos a ingresar al número 2. Este lo cerramos. Ahora vamos. ¿Qué no es? La respuesta para el número 2, ¿qué no es? Muy bien. No es un servidor de este mundo. Sí, porque la pregunta es, ¿qué no es un pastor? No es un servidor de este mundo. No es un servidor de este mundo. Porque en la respuesta bíblica que vamos a tomar en cuenta, lo vamos a hallar en 18:36 del libro de Juan. De este mundo. Ahora sí. 18:36 de Juan. Juan 18. 36. Ahí dice claramente: mi reino no es de esta tierra, mi reino es de ahí arriba. Porque si mi reino fuera de esta tierra, mis servidores pelearían por mí. Así que entonces aquí redondeamos. ¿Qué no es? Sí, servidor de este mundo, menos amante de este mundo. Santiago 4:4. Cuando introducimos ciertas tradiciones orales, o sea, humanas, dentro de la iglesia, nosotros convertimos, decimos, la iglesia es esposa de Cristo, pero cuando introducimos tradiciones de hombres dentro de la iglesia, convertimos a la esposa de Cristo en amante del diablo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. No, 4:4 Santiago. Ahora, Juan es más cortés. Hijitos, la que el hermano está citando, 2:15 en adelante. No améis al mundo ni las cosas que se dan en el mundo. Con esos 3 versículos es suficiente para dilucidar lo que estamos llevando a cabo, o la pregunta. Fíjense adelante. Hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que se dan en el mundo. Le vuelvo a repetir, porque cualquier tradición humana, la palabra ahí en la Biblia, tradición, quiere decir enseñanza, quiere decir doctrina, y lo prohíbe en Marcos 7:7 al 13. La Biblia prohíbe tradición de hombres y mandamiento de hombres. Marcos 7:7, 13. Les voy a dar un ejemplo.
Aquí tengo un impreso. Cuando terminemos las clases le van a tomar una foto a esto. Aquí tengo un papa número 38. Mire, esto es lo que se llama una tradición oral. Aquí. El papa número 38. Ahí está su nombre, San Ciricio. Él fue el primero, por eso es que debemos de tener el documento histórico. Esto lo tomé de fuente católica. Fue el primero en llevar al Vaticano la idea o la autoridad, entre comillas, de que un representante de Dios aquí en la tierra se debe llamar papa. Pero 37 para atrás no supieron nunca ese nombrecito papa. Esto es para alguien que va a debatir con un representante de la Iglesia Católica. Por eso le van a tomar una foto, son 2 hojas. Le van a tomar una foto e imprimir, porque ¿cómo van ustedes a debatir acerca de toda la gente que es papista sin argumento? Solo a chocar van a ir. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo se introdujo el término o se acuñó el término dentro de la Iglesia Católica? Sorpresa, hasta el Papa 38. Aquí está la fecha en que el Señor, aquí dice San Ciricio, el primero que usó el título Papa. Muy bien, así que aquí tenemos toda la información para que nosotros podamos debatir, porque en lo primero sería esto. ¿En qué lugar de la Biblia mencionó Cristo que Pedro era papa? Pero si hay sucesión apostólica, ustedes tienen que decir así. Si hay sucesión papal, ustedes tienen que decir ahorita. Ahorita hay 266 papas. El último se llama León XIV. Pero al estudiar usted a los papistas y a los papas, ellos mismos se pusieron nombre, no fue Dios. Ellos mismos se dijeron, yo me llamo, por ejemplo, León XIV dijo, cuando salió el humo blanco, habemos papa, o sea, ya hay papa. Pero ¿quién le nombró a él León XIV? Él mismo dijo, yo me voy a llamar León XIV. Benedicto XVI, ya hay humo blanco, habemos papa, sucesor de Juan Pablo II. Pero no fue Dios el que le dijo, te vas a llamar Benedicto. Él dijo, yo me llamo Benedicto. Pero acaba de morir uno, se llama Francisco. Él dijo, me van a llamar Papa Francisco. ¿Y por qué? En honor a San Francisco de Asís, en honor a un muerto. Historia, por favor, señores. Todo tiene un porqué. San Benedicto IX fue el papa más joven de 20 años, pero fue el papa más corrupto. 3 veces fue papa y la última vez vendió su papado por oro para casarse con una prima de ella. ¿Cometió incesto o no cometió incesto? El Papa Rodrigo Borgia tiene otro nombre que él mismo se puso. Su verdadero nombre es Rodrigo Borgia, pero se pone ahí otro nombre. Fue el más corrupto también. Que no solo una, sino varias mujeres. Pero el más que da tristeza escuchar esto es Juan Pablo II, canonizado en el año 2014 como santo, que ya se le puede pedir un milagro, que ya se le pueden rendir velas, pero hay un lado oscuro de este señor. Secuestraron a una niña de nombre Emanuela y el Papa Juan Pablo II lo sabía, porque él y la mafia de Italia
negociaron la muerte de esa niña, porque el hombre era ambicioso. Yo lo publiqué en mi Face y usted lo puede ver. ¿Cómo sucedió la muerte de Manuela? El papá y los hermanos tuvieron que investigar y al fin dieron que Juan Pablo II era autor intelectual de la muerte de Emanuela. ¿Cómo se habían lavado las manos? A principio dijeron, porque Mehmet Eli Aka había atentado contra la vida de Juan Pablo II, y dijeron que la gente de Aka había secuestrado a la niña en represalia, pero no se logró descubrir que era un compañerismo con la mafia italiana, porque la mafia italiana es como decir los narcos aquí en México o Guatemala. Gracias a Dios nosotros estamos exentos de eso. Entonces se logró descubrir que él sí sabía de la muerte de esa niña. Sin embargo, el propio papá y los hermanos dicen: ¿cómo es posible que en el 2014 haya sido canonizado, haya sido declarado santo, si él sabía de la muerte de Emanuela? O sea que del papa más querido de todos los tiempos fue Juan Pablo II, pero el más encubridor de pecados fue Juan Pablo II. Y la Biblia dice claramente en 28:13 de Proverbios que el que encubre pecado no va a entrar al reino de los cielos. 13:8 de Deuteronomio: el que encubre pecado no entra al reino de los cielos. Esto se lo hago saber porque tenemos en cuenta lo que estamos leyendo aquí, que o en este caso, que no es un servidor de este mundo, un amante del mundo, como tampoco debe amar al mundo ni las cosas que se dan en este mundo. Y termina el 17: el que hace la voluntad del Padre, él sí permanece para siempre. Voy a dejar aquí esas hojitas, le van a tomar foto y van a imprimir, porque necesitan informarse qué hizo este. Pueden entrar a mi Face y pueden estudiar o bajar el video, que se haga viral, porque la gente está creyendo en alguien que no deberían de creer. Perdón, Ole Salas. Solo me hace la solicitud de... ¿Cómo firma usted? ¿En su portada? ¿En su perfil? Jacqueline. ¿Con los anteojitos y todo? Ah, bueno. Sí, porque algunos ponen, no ponen imagen, me dicen solicitud de amistad y yo no los acepto. Pues será el sereno, pero que haya algo ahí que lo identifique. Sí, a mí hay tantos que me hacen solicitud, pero solo silueta nada más, no, a ellos no. Es peligroso, sí. Puede hackear el perfil y ya uno... Mire qué le pasó a un pobre Santiago por llevar a su camarógrafo sin documentos. Fue a dormir unos 2 días a la cárcel. Ahorita está libre, pero no lo dejan salir de Honduras. Ahí tiene que estar en Honduras, no puede salir. Ayer estaba dando un discurso que perros aquí, que malditos allá, que aunque ustedes no quieran, pero yo voy a salir a predicar la palabra. Entonces él no era lo que decían, pero por tontito. Que tenemos que andar. Aquí en Guatemala hay estado de sitio ahorita. Si usted anda sin papeles, va a ir a dormir a sus 2 noches a la cárcel. Pero usted eligió ir esas 2 noches a la cárcel por andar indocumentado. Si no está actualizado con su NIT, usted puede correr un riesgo. Actualícese, por favor, estamos fuera de tema ahorita. Yo, si una bolsita de café voy a comprar, yo doy mi NIT. Ya compré mi ornato. Sí, yo ya compré también. Bueno, quizás la mayoría que están aquí no lo han hecho. Bye. Fíjense pues, al decir la verdad, duele más que yo los trate de perros a ustedes, que los trate de malditos, que los trate de marranos, de prostitutas o no sé qué. Duele más que yo les diga: tengan cuidado. Porque si van a ir a dormir a sus 8 días a la cárcel, ya no va a ser que el diablo esto, el diablo otro, no, ustedes.
Sí, el ornato, el NIT, tiene que estar al día. Mire, su DPI si no está vencido, vaya rápidamente a sería la reposición. Todo esto tenemos que estar al día. Yo creo que ustedes leyeron la manta que tengo ahí arriba. Yo obligué a todos los pastores, por favor, con la manta vinílica, donde diga los 4 entes que nos amparan, para poder yo estar aquí parado frente a ustedes. Si no, yo sería un instructor pirata, y ningún pirata va a entrar al reino de los cielos. Sí, todo corre riesgo, hermano. Debemos de cuidar hasta la menor partícula para poder estar bien delante de Dios. Así que si no ha hecho eso, por favor, hágalo. Sí, es que es importante hacerlo. Y tenga paciencia. Ya nada más a los 3 años y medio de la gran tribulación aparece la marca de Satanás. Entonces usted ya no va a estar ni DPI ni nada, sino que usted va a tener su código de identificación y con eso basta. Bueno, sigamos viendo entonces. ¿Qué no es? B, muy bien. No es un holgazán. Holgazán con H. No es un holgazán. Ajá. Ahora vamos a ver la respuesta en Hechos 18:5 y 26:7. Libro de los Hechos 18:5 y 26:7. Cualquiera puede predicar en 1 Corintios 4:16, sed imitadores de mí. Cualquiera puede predicar en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Cualquiera lo puede hacer perfecto. El asunto es que dice que Pablo predicaba la palabra incansablemente sin hacer pausas en su vida. Necesitamos una crítica constructiva ahorita. Hay pastores que al nada más llegar la época de Navidad, les dan sus vacaciones y se van a mostrar sus restos mortales a Cancún o a no sé a dónde, y luego regresan bien quemaditos y las hermanitas le echan crema en el cuerpo para sanarlo y otra vez a predicar. Pero Pablo hacía lo contrario que hacen los pastores hoy. Por eso ustedes están anotando ahí 18:5 y 26:7 en el libro de los Hechos. Para estar más cómodos lo vamos a leer porque a lo mejor a mí se me fue el wifi. ¿Ya va a llegar? Ya llegó ya. Qué rápido se va el tiempo. Solo le damos lectura y nos desconectamos un momento. 18:5 Yanalí, 26:7 Carolina con voz de locutor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Muy bien, mujer y hombre tiene que estar entregado por completo a la palabra de Dios. Porque si regresamos al capítulo 18, Priscila estaba entregada por entero a la enseñanza de la palabra de Dios. 26:7 Carol. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Tome nota, predicando y sirviendo constantemente. Mire el adverbio, constantemente. No dice, no quiere decir de vez en cuando, o cuando yo pueda, o cuando yo tenga tiempo. El adverbio es muy importante, constantemente. Así que recuerde que usted no es un aparatito hecho por hombre que puede hacer pausa. Usted no es una grabadora fuera de uso para ponerle pausa, o un televisor a control remoto para ponerle pausa. No se valen pausas, a menos que ya en el hecho de enfermedad y esperando ya el punto de partida, pues que se haga la voluntad de Dios. Pero mientras no podemos
ni debemos. Como también no podemos hacer pausa a la coca porque ya no la ganamos. Así que vamos a hacer una pausa y luego retornamos.